Viva el Cacao presenta Cacao Caliente, el debate. Muy buenas tardes, tengan todos. Esta es nuestro acostumbrado debate de cada 2 lunes en Viva el Cacao. Esto es Cacao Caliente y hoy vamos a tener un tema espectacular, pero antes vamos a agradecerles a nuestros anunciantes. Bean2Bag, distribuidora de bolsas Ecotag, bolsas ecológicas y 100% reutilizables para almacenar, exportar y proteger la frescura del cacao venezolano, así como de otros granos tales como el café, el arroz, el maíz y más. Pide tus bolsas a través del 0414-941-2524 y síguenos por Instagram @Bean2Bag. Corporación Juan Banquil, 52 años haciendo país a través de la industria de insumos alimenticios y farmacéuticos. ¿Necesitas lecitina de soya para tus chocolates? ¿Saborizantes, antioxidantes o conservantes? Juan Banquil es la solución. Contáctanos por Instagram @JBHcorp. Cámara de Comercio, Industria y Agricultura Venezolano-Francesa, trabajando por la educación en cacao y chocolate. Y cursos online de Viva el Cacao, chocolatería y bombonería, en alianza con Cacao de Origen y Cacao Bombones Venezolanos. Aprovecha nuestra increíble promoción. Taller de bombonería, taller Bean2Bar y para los niños de la casa un hermoso cuento infantil, el regalo perfecto para el Día de la Madre. Todo por $30. Adquiérelo escribiendo por vivaelcacao@gmail.com o a nuestro Instagram @vivaelcacao. Bueno, ahora sí, quiero comenzar agradeciendo a todos los que están por acá. Esto es un debate dedicado a los productores de cacao en Venezuela. Vamos a tener productores de diversas regiones y vamos a tener autoridades como el señor Aquiles Hopkins, presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela, FEDEAGRO. Vamos a tener también a profesionales de la talla de Andreina Portillo y Yamelis López. Ellas son representantes de Funda Cacao en Sur del Lago, específicamente en el estado Zulia. Vicente Petit es gerente general de la Asociación de Productores de Cacao de Venezuela, ASOPROCAVE. Y Jesús Lozada, productor de cacao en Yaguaraparo, estado Sucre, al igual que Wilmer Malavé, productor también de Sucre. El señor Vicente Petit está en Barlovento y estamos esperando la conexión de otras personas también, de otros sumarse a esta iniciativa. ¿Por qué? Porque les estamos dando la oportunidad de exponer los problemas que atraviesan a lo largo de la brega diaria de trabajo, ¿no? Que no es para nadie es un secreto todo lo que pasan los productores en Venezuela. Esta vez contamos con el señor Aquiles Hopkins, quien está aquí para servir como puente, como enlace, como factor también de motivación, porque es una persona que tiene muchos conocimientos y ante la problemática que se está viviendo en los campos y su experiencia podemos lograr algo bien interesante, siempre también sabiendo la visión de los ingenieros agrónomos, que son los acompañantes más cercanos que tienen estos productores. Bueno, bienvenidos. Vamos a comenzar con el señor Vicente Petit como representante de los productores. En el programa pasado sacamos muchas e innumerables conclusiones. Una de ellas era la falta de organización de los productores. Esa falta de organización ha seguido y sigue siendo el problema actual. No digamos que es el más grave ahorita, pero así como problemas que los definimos en aquella oportunidad, como es la asistencia técnica, el financiamiento, la certificación internacional de nuestro cacao, esos canales de comercialización que todavía no los definimos como tal, sino que tenemos un gran, por decirlo en palabras muy populares, un gran rollo de lo que es la comercialización del cacao aquí en Venezuela, e indudablemente la seguridad social y la seguridad que deben de tener nuestros productores en el campo. Nosotros hemos tenido varias reuniones con la gente, pero hasta que no tengamos, y esto lo vamos a dejar en tema de discusión para que, a ver si tengo o no razón, hasta que no tengamos políticas públicas muy serias, donde nosotros, los productores de cacao, porque a productores de algodón, asocia a los productores de cereales,
la producción nuestra de cacao y de café, que han sido cultivos bandera durante años y cultivos que todo el mundo conoce a través de sus sabores y de sus aromas, han venido decayendo y han venido decayendo justamente por esta acción que es la falta de asistencia técnica y la falta de organización de los productores. Se han hecho miles de esfuerzos, pero no sé qué ha pasado con el sector cacao, que todo se va en planificación, todo se va en estrategia, todo se va en palabras bonitas y en programas que no llegan a concluir. Y a nosotros nos ha llamado mucho la atención cómo Colombia ha desarrollado este cultivo de manera exponencial. Ecuador lo ha explotado al máximo, y todos los países que tienen cultivo ahorita, y me refiero a los países que tienen cultivo de cacao fino de aroma, que es donde lastimosamente ahora creo que ya ni pertenecemos a la clasificación de productores de cacao fino de aroma. Y eso es lamentable para que nosotros podamos seguir, que con toda la lucha que tenemos, nuestros productores están haciendo un esfuerzo, porque si hay productores que le han puesto cariño a la producción de cacao y tienen plantaciones y tienen sitios de fermentación y tienen sitios de comercialización donde se desarrollan y han logrado pues tener una buena aceptación en el mercado internacional. Sin embargo, ese reconocimiento a través de las políticas públicas todavía no existe, y los pequeños productores, que son en su mayoría los que asociamos, productores estos que no llegan a tener 3.000 matas, 2.000 matas, siguen en la misma pobreza, siguen sin la seguridad social, siguen sin estar atentos a lo que es la producción de cacao, sino que simplemente llenan el momento, llenan el día, llenan, si hay cacao funcionan, si no hay cacao buscan qué hacer, pero no tienen una empatía por el cultivo. Es un desarrollo que, si se quiere, y lo lamentamos, y todos lo conocemos, aquí en Barlovento era el primer productor de cacao fino de aroma, 8 millones de kilos por cosecha. Ahorita estamos en 4 millones y forzadito, pues, pero forzadito, que ya les digo, el primer tiempo de octubre, noviembre, diciembre fue una cosecha fatal, fue una cosecha que fue atacada por hongos. Lo que se obtenía era un cacao muy húmedo con un alto porcentaje de moho, y Barlovento, eso indudablemente es la falta de mantenimiento de las plantaciones, el desarrollo que deben, el cuidado que hay que tener las plantaciones, y como guinda el financiamiento, pues son pequeños productores que no tienen en realidad cómo subsistir de este mare magnum económico que estamos viviendo, y que en los actuales momentos, con esta dolarización falsa, reciben 1.5, 1.7 dólares por kilo, les pagan en dólares, el comercio los explota con el cambio en el dólar, porque entonces cuando van a los comercios a buscar el sustento diario, el cambio nunca es igual a lo que merecen por sus bolívares soberanos. Entonces, esto como primer preámbulo, quisiera oír la opinión de todos para ver a dónde llegamos. Nosotros necesitamos un esfuerzo conjunto, un esfuerzo de unidad para poder desarrollar el cultivo de cacao en todo el país, para que de verdad tengamos un renombre internacional como lo veníamos haciendo, o como se estuvo haciendo durante años. Quisiera darle la palabra en este momento, vamos a saltar a la otra parte del país. Yo quiero que el señor Aquiles vaya escuchando, como sé que lo está haciendo, a los productores, y vaya quizás tejiendo fino, ¿no? Porque me imagino que está muy al día en torno a lo que está ocurriendo, pero siempre es bueno reafirmar algunas cosas. Por eso prefiero primero que hablen los productores y después nuestros ingenieros. Wilmer, ¿estás allí?
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Ok, Wilmer, ¿cómo estás? Bueno, Wilmer Maravé es un productor de cacao de Sucre. Y nos gustaría, Wilmer, nosotros tenemos ya tiempo conociéndote y quisiéramos que muy brevemente, para poder darle chance a los demás también, mencionaras cuál es la realidad de los productores en el estado Sucre. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está, señora Liliana, señor Fernando? Bueno, primero que nada, agradecerle a Viva el Cacao este tipo de programas, ¿no?, que ayudan a incentivar los productores y toda la cadena de comercialización. Bueno, realmente la realidad no es distinta a lo que está hablando el amigo Petit allá en Barlovento. Nosotros acá en Sucre también tenemos iguales realidades. Como sabemos, Sucre ha sido el mayor productor de cacao en los últimos 4 o 5 años, pero las hectáreas no nos están produciendo las cantidades de cacao. Y esto es debido a a falta de políticas serias, apoyo técnico, además de un tema de inseguridad que lleva mucho más allá el problema, se hace mucho más complejo. Aquí en el estado de Sucre estamos haciendo un gran esfuerzo, entes privados, para de una manera u otra llevar a cabo con la que hacemos y llevarlo a acrecentar nuestras hectáreas. Pero de verdad, bueno, hace falta políticas muy serias en conjunto. Hace falta que no se quede nada más esto acá, sino que podamos reunirnos y podamos avanzar en todo el país para llevar nuestro cacao, que es genéticamente, estamos bendecidos por Dios, pero llevarlo a las cantidades que necesitamos. Se hace falta un buen plan entre todos, y si no contamos con el gobierno no podemos llevar esto a feliz término. Nosotros hacemos todo lo posible, pero nos hace falta mucho apoyo. Entonces, la realidad que vivimos acá en Sucre no es distinta a lo que puedan vivir en otros estados. De hecho, puede ser hasta peor en algunos ámbitos, porque me tocó ir a Sucre. Y hubo partes a las que no pudimos entrar por los problemas de narcotráfico que ya todo el mundo sabe, ¿no? Sí, lamentablemente nos ha afectado. Jesús Lozada. Es lamentable que no haya... Sí, Jesús Lozada de Yaguaraparo. Jesús, ya hablamos o ya escuchamos acerca de la realidad en cuanto a que la cosecha no está dando lo que debería dar, pero la situación del productor como tal. Háblanos un poquito del productor, de su día a día, de su realidad, de los obstáculos que tiene que atravesar para poder llevar adelante su trabajo. Bueno, muy buena tarde. Le doy las gracias a Vive el Cacao por la invitación que nos hace. Y bueno, respecto a la situación que se está viviendo aquí en los productores, bueno, es sumamente crítica. Por lo menos nosotros aquí en la parte baja estamos bien, no estamos muy bien, que digamos, pero para comparado con la parte alta, que no hay gasolina, no se encuentra la mano de obra porque está bastante, las personas de aquí se fueron hacia la ciudad y abandonaron el campo y no hay relevo de la mano de obra. En cuanto a eso, se nos hace imposible a la parte alta para nuestros productores puedan venir con el cacao hasta acá, pues. Aparte de eso, hay una mala política aplicada, ya que en estos momentos hemos sido atacados por una escoba bruja, que es la parte que nos afecta a la plantación, y los rendimientos no han sido los adecuados para tal situación, para que el productor pueda vivir dignamente, pues, y eso los afecta. No sé si me expliqué o me entendieron. Sí, perfecto, claro. Exactamente. Bueno, ese es prácticamente en resumen, pues, para no extenderme más, porque hay una serie de problemáticas y vamos a dejarla hasta ahí para que el debate se abra un poco más. Bueno, vamos a comenzar con eso. Después pueden tener nuevamente el derecho a palabra. Bueno, también me gustaría escuchar nos encantaría escuchar a Andreina Portillo. Saltamos ahora a sur del lago de Maracaibo, que abarca los estados Trujillo, Zulia, Mérida y Táchira. Y Andreina Portillo, además de ser una representante, pues, de lo que es la ingeniería agrónoma en sur del lago, nos acompañó cuando fuimos a Paria. Así que ella también sabe de las realidades que se está viviendo en esa parte del país. Pero vamos a concentrarnos, Andreina,
en Sur del Lago. Bienvenida. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. De verdad que un placer estar aquí con ustedes nuevamente. Bueno, en realidad analizando toda la problemática que han comentado nuestros amigos productores con respecto a Miranda y luego Sucre, no está alejada, ¿no?, de lo que es la situación de los productores de cacao de la zona occidente y lo que es el estado Mérida, que es una zona a la cual nosotros atendemos. Indudablemente tenemos los mismos problemas. Uno de los problemas que también se unen aquí, que no se los he escuchado a ustedes, es el problema del combustible. La escasez de combustible en la zona evidentemente está afectando mucho lo que es el tema de la producción, no solamente de cacao, sino de todo lo que es la actividad agrícola y comercial de la zona. No solamente el tema de la gasolina, sino también el tema del gasoil. Y de verdad que los productores en ese sentido están realmente haciendo de tripas corazones, ¿no?, para seguir con la actividad agrícola. De verdad que es un gran reto. Analizando toda la problemática que hemos venido que han venido ustedes exponiendo, yo tengo desde el 2006 trabajando en el mundo del cacao. Y la primera problemática que tuvieron mis presentaciones están en los mismos puntos, ¿no? O sea, es decir, no hemos logrado avanzar. Y ciertamente tenemos un gran problema de política de Estado, ¿no?, que indudablemente son necesarias para el reimpulso de la producción de cacao y que Venezuela por fin pase de unas 50.000, 60.000 hectáreas, porque no hay cifras oficiales realmente, pasemos realmente por lo menos las 100.000, 200.000 hectáreas y que pasemos de esas escasas 18.000, 20.000 toneladas, podamos pasar a no sé, 50.000, y por qué no 100.000 hectáreas, 100.000 toneladas de cacao año, ¿no? Siendo un país tan rico en sus suelos, en sus condiciones edafoclimáticas, ¿no? Y eso es una asignatura pendiente. De hecho, nosotros hace muchos años tuvimos la oportunidad de hacer lo que fue un plan cacao que se le presentó al gobierno en ese momento para reimpulsar la cacaocultura, ¿no? Pero siempre han sido, vamos a decir, acciones que nunca han logrado cuajar, ¿no? Sin embargo, hay unas cosas importantes, ¿no?, que es lo que yo quiero llevar a conciencia a ustedes, los productores. Evidentemente hacen falta políticas de Estado, pero hay cosas que dependen de ustedes y el sector productor, los productores no lo hacen. ¿Como cuáles? La falta de organización no es porque no hay gobierno, es porque no tienen voluntad, porque para organizarse nada más hace falta la voluntad de ustedes de hacerlo y no lo hacen, sino que quieren o buscan o esperan que los entes públicos o privados hagan ese paso. Entonces, finalmente, y se lo digo con mucha propiedad porque nosotros tuvimos muchos años con el proyecto La Ruta del Chocolate, que sé muy bien que en la zona de Barlovento también se ejecutó, y allí uno de los fines era organizar a los productores. Y aquí en el Zulia logramos organizar aproximadamente 9 organizaciones de productores de diferentes municipios y una organización a nivel estatal. Pero el día que se acabó el proyecto de La Ruta del Chocolate, pregúntenme en dónde están esas organizaciones. Es decir, esas organizaciones solo llegaron hasta el momento que nosotros tuvimos. Es decir, no fue una genuina organización, ¿no? Y nosotros hicimos todos los esfuerzos, no solamente los apoyamos en organizarse, en una asociación, en todo lo que fue el tema jurídico, sino también que le dimos capacitaciones en lo que fue el trabajo en equipo, liderazgo, el cooperativismo, en fin, todas estas cosas que necesitan para que las organizaciones funcionen. Pero mientras nosotros como ciudadanos y como productores de cacao no queramos organizarnos, no tengamos el deseo de trabajar, porque organizar significa que yo tengo que hacer trabajos en pro de esa comunidad, en pro de ese rubro, sino que esperamos, no, mira Vicente, hazlo tú, lo que tú decidas, eso lo apruebo yo. Mientras tengamos esas actitudes, evidentemente no vamos a poder avanzar en el tema organizacional. Otro punto que dijo, creo que Wilmer, el de camisa albino, ¿no? Sí. Dijo que tenemos bajos rendimientos porque no hay políticas de Estado.
No, los bajos rendimientos no es por la baja no es porque no existen políticas de Estado. Los bajos rendimientos y eso es una realidad. Y a mí como técnico, a mí como profesional del cacao, me duele decirlo, pero es porque la mayoría de nuestros productores no son productores, son cosecheros, nada más se acuerdan del cacao en el momento de la cosecha, y esa es una realidad, y ustedes mejor que yo saben que es así. Entonces, el productor puede hacer muchas labores que no las hace, porque, bueno, como dice ustedes, tienen falta de motivación, se dedican a otras actividades, pero el productor puede, lo que es los altos rendimientos, tener un rendimiento, eso depende del productor. El productor con simplemente hacer una buena poda, por lo menos 2 veces al año, es más que suficiente para que su plantación produzca lo que tenga que producir, pero no lo hacemos. Entonces yo creo que es importante que el sector productor, más allá que sé muy bien que hacen falta políticas de Estado, a mí siempre también me ha llamado la atención cómo Venezuela, siendo el país que produce o que tiene la mejor genética de la bolita del mundo, tiene la mejor genética de cacao, nos hemos salido de esas benditas 18.000 y 20.000 toneladas de cacao. Porque ni siquiera en la época colonial logramos producir altas, creo que no llegamos ni siquiera a las 25.000 toneladas. Es una deuda pendiente, una asignatura pendiente que tenemos que empujar. Pero yo les digo con la mejor intención, amigo productor, ustedes tienen muchas cosas que están en sus manos, más allá de una política de Estado, que es la organización y lograr unos buenos rendimientos. Porque a veces decir que no han tenido capacitación ni asistencia técnica, no les creo tampoco. ¿Por qué? Porque sí la han tenido, pero no hacen caso. No, porque mi abuelo lo hacía así, entonces siguen con esos esquemas tradicionales y no evolucionamos como lo han hecho nuestros amigos productores de Colombia, de Ecuador y Perú. Entonces tenemos que darnos la oportunidad del cambio y saber qué depende de mí y eso yo convertirlo realmente en bienestar. Y bueno, empujar y organizarnos para que empujemos unas políticas de Estado que nos permitan a todos ser exitosos, porque yo no soy productora, pero soy profesional del cacao y soy enamorada y apasionada. Uno de los amores de mi vida es el cacao. Y mi éxito es el de ustedes. Así de sencillo. Entonces, yo los invito y nos ponemos a la orden. Vamos a organizarnos, vamos a hacerlo nosotros. Para eso no hace falta un gobierno, hace falta ganas. Sí, nosotros desde Viva el Cacao, y quiero compartir esta anécdota, esto fue cuando nosotros estábamos comenzando en el 2016, no, en el 2017, Andreina fue una de las ingenieros agrónomos que llevamos de sur del lago, del fin del mundo al otro fin del mundo, la llevamos a Sucre porque se quejaban de la falta de capacitación también, ¿no? Entonces, nosotros hicimos ese trabajo porque para nosotros fue un trabajo de ir a Viva el Cacao con Andreina a Sucre y allí tuvimos una reunión con como 50 productores y al final de la reunión les dijimos quédense porque les vamos a dar asistencia técnica y de 50, 60 productores que había se quedó una mujer, ¿te acuerdas, Andreina? Claro que me acuerdo. Una mujer con su hilo especial en brazos y se quedó. Entonces eso también revela que hay un productor que le quiere echar pichón y hay otro productor que siempre tendrá una excusa. Están los dos. No voy a decir quién es quién. Confío en que ustedes quieren hacer su trabajo, pero a veces quizás le damos más importancia a una cosa que no depende de nosotros que a la que sí depende. Pero no quiero agregar más, sino darle la palabra al señor Aquiles Hopkins, quien seguramente va a aportar su granito de arena ante esta situación. Bienvenido, señor Aquiles, a Viva el Cacao, que sea la primera de muchas. ¿Cómo están? Gracias, sí, así esperamos. Buenas tardes, de verdad, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a quienes me antecedieron el uso de la palabra por sus valiosos comentarios y opiniones sobre lo que estamos viviendo en el cultivo del cacao en el país, que quiero que sepan que no es nada distinto a lo que estamos viviendo en el resto de los rubros. Sí. Aquí hay cosas que son comunes para nuestros oídos. Escasez de políticas públicas, no hay gasolina, no hay gasoil, inseguridad jurídica, inseguridad personal.
todo eso es lo que estamos viviendo. Y yo lo que los invito es a que miremos por el retrovisor sobre lo que estamos dejando atrás, simplemente para que no cometamos nuevamente el mismo error. El diagnóstico lo conocemos todos. Entonces, veamos de verdad dónde estamos y qué es lo que podemos hacer. Por supuesto que si tuviésemos un Estado que de verdad le importara la producción nacional, que de verdad le importara Venezuela, obviamente tendríamos un Estado gestando políticas públicas, impulsando y generando condiciones para que los sectores productivos podamos actuar. Estaríamos gestando una política para ver cómo pasamos de esas 50 a 100.000 hectáreas de cacao que escuché conversar, o de esas 18.000 toneladas de producción a 100.000 o a 120.000 o yo no sé a cuántas. Y cómo potenciar esa, porque es que el cacao es un rubro con ventajas comparativas para Venezuela. El cacao que se produce en Venezuela no se produce en otro lado. Entonces aquí puede llegar un brasileño a decir que lo va a sembrar, o no sé si me estoy equivocando, un sudafricano, pero es que el que se da aquí es el que se da aquí. Y eso es una ventaja comparativa que tiene el cacao en Venezuela, como lo es también el caso del café. No, el café brasileño, Brasil es un gigante en producción de café, pero ese es otro café. Eso no es un café de aroma, eso es otra cosa. Él nunca va a competir con el nuestro. Entonces, bueno, si tuviésemos ese Estado gestando políticas públicas, obviamente la situación sería totalmente distinta. Pero entendamos que eso no existe. Entonces, ¿qué sí podemos hacer nosotros? ¿Qué está en nuestras manos? ¿A quién nos aliamos? ¿Cómo nos acercamos? Yo voy a rescatar algunas palabras o frases que escuché desde que habló Vicente, pasando por Wilmer, y después con Jesús y Andreina. Hablé de problemas en la comercialización, problemas en la comercialización, ausencia de políticas públicas, falta de estructura y organización. El tema de la dolarización impuesta, no existe una dolarización impuesta, hay una dolarización de facto de la economía. La economía es como una olla de presión. Si usted ella va a conseguir una vía de escape. Y la vía de escape que consiguió la dolarización en Venezuela, la economía en Venezuela, fue la dolarización. Y quiero que sepan algo. ¿Qué sucede cuando los procesos de ajuste de la economía son desordenados como el nuestro? Que lo primero que se ajustan son nuestros costos y lo que termina al final ajustándose son nuestros ingresos. Y en ese camino podemos quebrar, podemos desaparecer como productores, como empresarios. Ese es el problema cuando las cuestiones se hacen de manera desordenada. Porque hoy en día, con un salario en bolívares anclado, usted no tiene cómo hacer frente a una economía que día a día se ajusta en dólares. Esa es una realidad. Pero nosotros tenemos que entender que Venezuela cambió. El mundo está cambiando. Y si nosotros no entendemos ese proceso de cambio, no nos va a ir bien. Lastimosamente, y lo repito, no tenemos un Estado que nos acompañe, porque es el Estado quien debería estarnos acompañando y gestar esa política para que nosotros avancemos en el cambio de rumbo que ha tomado el mundo. Y el caso de la pandemia del COVID-19 no es distinto, es parte de ese proceso de transformación que tenemos que entender está sucediendo en el mundo. Ahora bien, ¿qué está en nuestras manos? ¿Cómo nos hacemos más fuertes? La pregunta es simple. Hágansela ustedes. ¿Qué sucede si usted va a venderle sus 4, 6, 8 o no sé cuántos sacos de cacao al comerciante? ¿Y qué sucede si nos unimos y en lugar de ir a vender 4, 6 o 8 sacos, vamos a vender, no sé, a lo mejor estoy diciendo una tontería, pero 300, 500 o 1.000 sacos de cacao? Es distinto el poder de negociación que tenemos. Entonces, si estamos conscientes que tenemos una debilidad organizacional, pues está en nuestras manos unirnos, organizarnos, avanzar en programas integrales de producción, porque es que en la unión está la fuerza. ¿Por qué cuesta tanto organizarse, señor Aquiles? Bueno, porque a lo mejor teniendo la realidad enfrente y teniendo la solución al lado, no nos damos cuenta, porque a lo mejor pecamos probablemente de egoísmo, de no querer compartir, de ver, y tenemos que entender que es que el egoísmo es querer yo andar solo. Porque estoy siendo egoísta es conmigo. Tenemos es que unirnos, que darle fortaleza a las organizaciones. Tenemos que unirnos en organizaciones de productores para ir juntos a luchar por mejores condiciones de comercialización, para accesar al financiamiento. Miren, nosotros no vamos a avanzar
Este mundo requiere de eficiencia, de productividad, de camino de desarrollo tecnológico y de fortalecimiento de nuestra mano de obra, de que nos capacitemos. Allí tenemos a las universidades. Las universidades es un capital que no lo estamos utilizando. Las universidades están allí cada día más débiles, más desmembradas, porque las universidades del sistema público de educación no cuentan con ningún apoyo, como tampoco contamos los productores. Entonces nosotros podemos ver que ahí tenemos a alguien que pudiese ser un aliado. ¿Saben por qué? Porque al final no es un costo contratar a un profesional universitario. Al final es una inversión. Porque escuché también que teníamos que ser productivos. Sí. El que no entienda que tenemos que ser eficientes y productivos va a estar fuera del negocio. Y ya probablemente esté saliendo del negocio. Escuché también cuando hablaba Andreina de que no éramos productores, de que éramos cosecheros de cacao. Sí, eso es cierto. Y también sucede en el café. Y nos hemos convertido el café y el cacao en un cultivo extractivo de extracción. No, tenemos que darle algo. Les hago un símil. Si usted es un ganadero y usted no alimenta a su vaca, esa vaca ni sale en estado, ni sale preñada, ni va a dar un becerro, ni va a dar leche, ni va a hacer nada. Entonces usted tiene que alimentar lo que usted está cultivando para que eso produzca, porque si no va a producir mucho menos. Y si no somos eficientes y productivos, estamos fuera del juego. Lo que viene en el mundo es competitividad, competencia, eficiencia y productividad. Y cuando yo les digo que el mundo y Venezuela cambiaron y cambiaron para siempre, es porque el papá Estado que en algún momento tuvimos, ese papá Estado que a punta de subsidios daba soporte a la agricultura, cuando el fertilizante no nos costaba nada, cuando los agroquímicos los comprábamos a un tipo de cambio preferencial, esa Venezuela se murió, no la vamos a volver a ver. ¿Por qué? Por las razones que sean, porque destruyeron nuestra industria petrolera, porque ya no podemos, pero es que no podíamos seguir así. Y les puedo hacer algún poco de historia a quienes se acuerdan de esto. Ustedes podrán recordar el milagro agrícola en el gobierno del presidente Lucinchi, cómo se potenció la producción de absolutamente todo. Y después vino el gran viraje en manos del gobierno, del segundo gobierno del presidente Pérez, donde se apuntó en el camino que había que apuntarse, pero se olvidaron que las políticas económicas tienen un altísimo impacto social. Después vino el gobierno de Caldera, donde pasamos 5 años que ni subimos ni bajamos. Y después vino el presidente Chávez en el año 98, que capitalizó todo aquel desastre para con un mensaje captar a todo el mundo. Y miren a dónde terminamos hoy. Ahora no tenemos ni a Lucinchi, ni a Pérez, ni a Caldera, ni a Chávez, y quienes hoy están, poco les importa lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, miremos por el retrovisor para entender lo que no podemos hacer y veamos qué es lo que debemos hacer. Yo les puedo dejar algunas ideas sobre la mesa. Organícense. Tenemos que organizar. Juntos es que somos más fuertes. Solos nunca vamos a ser fuertes. Ni para venderle un comercio, ni para venderle una industria, ni para comprar fertilizante, ni para contratar un flete. No es lo mismo buscar una picó que buscar una gandola. En términos de economía de escala, a usted le va a salir más barato buscar la gandola que buscar una camioneta picó. Entonces, tenemos que unirnos y apuntar a las economías de escala, hacia atrás para adquirir y hacia adelante para nosotros vender. Eficiencia y productividad, competitividad. Si no somos productivos y competitivos, perdimos el juego. Vamos a quebrar, económicamente vamos a quebrar o vamos a seguir sobreviviendo. Yo estoy seguro que ustedes no quieren sobrevivir. Yo estoy seguro que todos queremos vivir, disfrutar y ser felices y tener rentabilidad, calidad de vida con la actividad que hacemos. Para eso trabajamos todos. El que diga que trabaja para sobrevivir, no, eso es mentira. El mundo es capitalista per se, que tenemos que tener sentido social en lo que hacemos, eso es otra cosa y lo apoyo totalmente. Entonces, miremos a dónde van las cosas. Las universidades, tenemos que fortalecernos y tenemos que capacitarnos. Tenemos que apuntar hacia arriba. El mundo que viene es un mundo del que no es competitivo, no va a surgir. Y si no tenemos un Estado que nos apoye más aún, no nos surgir. Cuando hablamos de comercialización, cuando escuché en Vicente que hablaba de certificación, sí, claro que sí. Todo eso, en eso tenemos que avanzar, pero eso es unido. Ese no eres tú, Vicente, solo. Ese no es Wilmer solo, ni Andreina solo, ni yo solo. Eso es unidos. ¿Cómo avanzamos sobre esto y cómo negociamos en bloque? Hoy no hay financiamiento, ya lo sé. Ya lo sé, nosotros tampoco. Yo soy productor de cereales y ganadero. Yo tampoco tengo financiamiento. ¿Y qué hemos hecho? Buscar alianzas. Buscar cómo a través de las asociaciones de productores entre todos nos unimos, buscar alianzas con la agroindustria. Y miren, a lo mejor alguno puede ver alguna agroindustria
como un enemigo. Y eso fue muy, a lo mejor, del pasado, la rivalidad productora-agroindustria. Entendamos que todo el mundo defiende su sector y allá se pueden estar haciendo las cosas malas. Luchemos nosotros por las buenas. Luchemos nosotros por las nuestras y no nos quejemos por lo que el otro esté haciendo. Vayamos y organizados le planteamos a una agroindustria, dígame, nosotros queremos hacer esto, nosotros estamos dispuestos a venderte todo esto de esta calidad, pero no en las condiciones que tú pretendas, en las condiciones que vamos a acordar para nosotros producir lo que tú necesitas y tú no los pagues a lo que deberías pagar. Tenemos que entender que las cosas cambiaron y tenemos que unirnos nosotros y después ir a buscar alianzas con la agroindustria. Y cuando hablamos de políticas públicas, bueno, a mí me tocó coordinar la experiencia de Plan País Agroalimentario. Y alguno de ustedes a lo mejor dirá, bueno, ¿y qué fue eso? ¿Dónde quedó aquello? No, eso está allí. Eso está allí. Porque esa Venezuela que todos queremos y que todos soñamos, esa Venezuela va a llegar en algún momento. Y todo ese trabajo y ese desarrollo de una propuesta de políticas públicas para la Venezuela que nos merecemos, ni siquiera la que soñamos, la que nos merecemos, eso está allí. ¿Y saben qué? La hicimos desde la base de los productores agropecuarios del país, con el apoyo de las universidades, para que lo sepan, con el apoyo de las agroindustrias, inclusive con soporte o con apoyo técnico de algunas organizaciones financieras. Esas propuestas de políticas públicas están allí a la espera de que alguien nos las solicite. Esto no es para algún actor en especial, esto es para Venezuela. Lo que pasa es que, bueno, como no les interesa a nuestro sector, nadie las pide, pero ese trabajo está allí. Ese trabajo está allí construido. Yo me atrevo a sugerirles, aparte de que se organicen, que juntos es que vamos a ser más fuertes, que solo así podremos lograr condiciones de comercialización distintos, que apuntemos a la productividad, que apuntemos a la eficiencia, que nos unamos con las universidades. La otra cosa que les puedo decir es, bueno, ¿y cuándo comenzamos esto? Ayer tenemos que comenzar. Para mañana es tarde. Y nadie, ¿saben qué? Nadie lo va a hacer por nosotros. Nadie lo va a hacer por nosotros. O tomamos la decisión de hacerlo y de unirnos y arrancamos, o sencillamente el juego lo vamos a perder nosotros. O otro lo va a hacer por nosotros. O otro va a ocupar ese espacio por nosotros. De tal manera que yo les ofrezco desde FedeAgro el aporte que nosotros podamos brindar. Nosotros tenemos un Instituto de Políticas Agrícolas, que es el IPAF, Instituto de Políticas Agrícolas de FedeAgro, el soporte que desde allí nosotros podamos darle a ustedes con nuestro conocimiento, con la experiencia, con lo que hemos hecho en otros rubros, está a la orden y a la disposición. Pero vayan, vamos a jalar a las universidades, vamos a sumarlos hacia esto, porque es que esa Venezuela que nosotros queremos y a la que tenemos que ir, solamente es posible si la armamos de la mano de la capacitación y de la tecnología. Y esto solamente es posible si tenemos una Venezuela democrática y en libertad. Pero todo eso está en las manos de nosotros. La construcción de toda esa Venezuela tiene que partir de nuestras manos. Vamos adelante y pongamos cada quien, desde el eslabón que nos toque, nuestro granito de arena para construir ese sector, ese cacao o ese café o ese maíz o ese cualquier rubro agrícola y esa Venezuela y ese sector que nosotros nos merecemos. De verdad, la orden y a la disposición para lo que podamos colaborar. Y nuevamente, muchísimas gracias a todos por la invitación. Bueno, realmente, señor Aquiles, de verdad que agradecido por sus palabras. Y yo creo que hay que resumir en una palabra que hemos repetido constantemente en Viva el Cacao, en unión. Sin unión no vamos a ir para ningún lado. En días recientes tuve conversaciones con algunas empresas fuera de Venezuela, específicamente con Italia. Y de las 4 empresas porque los que estuve conversando, todas me planteaban, es que nosotros le estamos comprando a Ecuador. Es que nosotros le estamos comprando a Ecuador. Es que Ecuador nos garantiza un envío continuo y constante y seguro de producto. Es que Ecuador sea organizado. Entonces, cuando uno escucha todo eso y se retrotrae 20, 30 años atrás, ¿verdad? Ecuador no estaba diferente a como está Venezuela, ¿entiendes? Éramos parejos hace 30 años en producción, en volumen, una cantidad de cosas con nuestros defectos. Pero vemos cómo Ecuador se organizó con políticas adecuadas y con voluntad, como decía Andreina, de parte de los productores, y han logrado subir a más de 300.000 toneladas de producción anual de cacao y convertirse en un referente en las empresas internacionales compradoras de cacao. Entonces, ese comienzo que dice muy bien, dice el amigo Aquiles, es ayer. O
O sea, es ayer. Si nosotros no nos organizamos y aprovechamos estos foros de la mano de Viva el Cacao y de la mano de todos los que quieran participar para empezar a sumar en acciones, no en retóricas, en acciones inmediatas, soluciones que no van a venir por parte del Estado. Olvídense de que el Estado va a participar en esto. Somos nosotros los que queremos que las cosas salgan bien, que se mejore el agro, que se mejore la agricultura, que se mejore el campo, que se mejore el productor. Somos nosotros los que tenemos que empezar a concatenar esfuerzos, ¿verdad? A concatenarlos y hacer de estas reuniones, cerrar esta reunión y ya comunicarnos por teléfono para saber los pasos que vamos a empezar a dar. Ya tenemos un ofrecimiento del señor Aquiles, tenemos a personas valiosas como Andreina, está Vicente Petit, está Wilmer en Sucre, está Acción Campesina, ¿entiendes? Entonces tenemos de dónde empezar a mover las piezas para empezar a gestar un movimiento que dé resultados en el corto y mediano plazo. Nosotros, este es el segundo debate que hacemos con productores de Barlovento. Por cierto, si alguien quiere dar su opinión, puede escribir por el chat, puede solicitar intervenir nuevamente. Pero me gustaría agregar que esta es la segunda vez que nosotros nos referimos al tema productores, pero donde está participando Barlovento. Y en el primer debate se habló de este mismo tema de la organización, pero no sé si se ha logrado algo desde ese debate hasta ahora. Me gustaría que Vicente nos dijera si esto ha traído alguna, o sea, si desde esa reunión, desde ese debate que tuvimos hasta hoy, ha habido algún cambio, ha habido algún progreso. Porque, ¿qué pasa? ¿Por qué Viva el Cacao insiste en volver a tocar a los productores? Porque entendemos que necesitan quizás un empujón, pero más allá de darles un empujón, si ustedes no están activos en su organización, no podemos hacer nada. Alfredo levanta la mano. Alfredo, sí, ya te vamos a dar el derecho de palabra. ¿Puedes activar tu micrófono, por favor? Alfredo, ¿puedes activar tu micrófono? Ajá, listo. Bueno, un minutico. Mire, yo estuve en una oportunidad hace unos 15 días en un foro de unos productores, bueno, de todo lo que es el sistema cacao y daba gusto. Eso fue un foro vía Zoom de 170 participantes. ¿Dónde fue? Por vía Zoom, en Ecuador. En Ecuador. De Ecuador. Hablamos 2 venezolanos nada más. ¿Ok? Entonces, mira, yo creo que básicamente, Liliana, y te digo Liliana por la cercanía que hemos tenido, pues, creo que debemos, ese grupo que está en el cacao, como María Jacobe, las profesoras Andreina y Eladis de la Universidad Central, Francisco Betancourt, deberíamos empezar a crear una especie de comité técnicos que empezaran a montar un esqueleto de lo que debería hacerse. Yo sé que muchas cosas se han escrito, pero como lo decía el señor Aquiles, debemos comenzar planteándonos metas de corto, mediano y largo plazo de lo que queremos con el cacao. Hay experiencias muy buenas. Mira, yo creo que Carabobo está haciendo un gran trabajo con el levantamiento del cacao de Carabobo. Y hay una unión que da gusto entrar en un simposio, una conferencia, un evento de Carabobo, con la unión que hay entre los productores, entre los fabricantes de semi-elaborado y los chocolateros, grandes y pequeños. Yo creo que eso se puede replicar. Hace una semana, unos días atrás, tú presentaste a una señora en Yaracuy, una entrevista, algo así, Yaracuy, bosque de chocolate. Algo como eso tiene que empezar a moverse en Venezuela, porque hay que dar como un sacudón, vamos a llamarlo así, como que se estremezca la estructura, porque es cierto que la estructura del cacao venezolana es una estructura de años que gracias a algunos se han modernizado, como decir los Franceschi en Río Caribe, que la segunda, la tercera generación ha aportado con nuevo, pero hay productores que siguen haciendo lo mismo de 1917, de hace 100 años. Entonces, creo que lo ideal es una especie de comité técnico
lo que decía el señor Aquiles, es necesario la participación de los agrotécnicos en el campo. Ahora, es bien, no hay condiciones, no hay seguridad, pero tiene que surgir dentro del movimiento cacautero de los involucrados, sean los procesadores y exportadores, crear ¿cómo digo yo? O algo que pueda soportar a esa gente que quiere ir. Yo creo que lo que nos hace, yo llegué al cacao en 1990 y todavía estábamos en 18.000 toneladas. Y Ecuador andaba por 25.000 en el 90. Y hoy está en 302.000 toneladas. Y es lo que decía, que hablaba con todos, no, mira, Ecuador me manda el mismo cacao siempre. Mira, es tanto lo que está hablando Ecuador, y seguramente lo han conversado ustedes en algunos simposios, que él hablaba de lo importante del cumplimiento de las normas ISO 9000, 18.000, creo que no era 22.000. Y le decía a los productores que un cacao que pueda costar 2.500 la tonelada, con el cumplimiento de unas normas como esas, pueden llegar a 4.000, 4.100. Entonces, era un valor agregado que se le daba. Yo creo que debemos movernos en ese sentido, en que instituciones como Viva el Cacao, como María de Jacobe, que son reconocidos dentro del medio del cacao, impulsar un movimiento, pero vigoroso. Pues. Es cierto lo que decían, que somos muy egoístas, pero bueno, hay que empezar. Gracias, Liliana. De nada, Alfredo, muy interesante tu participación. Hay alguien que me escribe que quiere participar, Redmi 8. Lo que pasa es que a veces se conectan y no aparecen sus nombres. No sé quién es Redmi 8, pero puedes participar quitándole el silencio a tu micrófono, Redmi. A lo mejor son productores que se querían conectar también. Redmi. Ok, no sé. Bueno, Redmi. Vicente. Ok, Vicente, vamos contigo entonces. A ver, Vicente Petit. Vicente, ¿nos escuchas? Activa el micrófono, por favor. Sí. Ajá, listo, Vicente. Ok, copiado. Mira, sí, muy interesante la conversación que hemos tenido hasta el momento. Apoyo 100% todo lo que dijo Aquiles, lo que ha dicho Andreina y lo que ha dicho nuestro amigo Alfredo Sosaya. Mira, nosotros estamos a través de la asociación, yo tengo con la Asociación de Productores cerca de 10 años ya. Y por eso me atreví hoy a invitar a Jesús Lozada, porque Jesús ha sido uno de los productores que en Yaguaraparo, con todo su propio esfuerzo, sin financiamiento, yo tuve como unos 6 meses trabajando con él y expandió su terreno. Es un hombre que él poda, que realiza fertilización, que tiene todo un desarrollo y tiene un buen rendimiento de cacao. Pero cuando él, Jesús Lozada, a través de la asociación, quiere unir a varios productores de Oriente, enseguida aparecen los políticos y entonces empiezan a tildarlo de otra manera que no es la de productor. Nosotros en la asociación hemos siempre tenido como norte que debemos ser en ese momento, en todos estos momentos apolíticos, que el cacao no tiene color, que el cacao es un fruto que debemos producirlo. Aquí en Barlovento, lamentablemente, mira, se han hecho esfuerzos por tener a productores unificados. Lamentablemente no se conectó con nosotros un amigo que está en España, que te lo pasé. Él trató de tener en una zona que llaman por aquí Río Chico arriba, él tiene unos familiares ahí cacauteros y le mandó hacia análisis de agua, análisis de cadmio, análisis de suelo, contrató un ingeniero para que estuviera acompañando a esos pequeños productores que estaban alrededor de sus familiares para desarrollarse. Y entonces, ¿qué pasó? Lo tildaron de que estaba tratando de meterse en política y de querer ser un funcionario dentro de la zona, pues, ¿no? Lo atacó la inseguridad, porque entonces el ingeniero no podía ir, tenía que ir escondido en un autobusete porque el peligro
de que no lo fueran a accidentar en el camino, etcétera, etcétera. Entonces, mientras no existan, como lo hemos hablado, pues, políticas públicas que nos den seguridad, que nos den un tratamiento de verdad positivo, de que nosotros podamos ir a nuestras parcelas sin ningún inconveniente, que tengamos, aparte de eso, pues la gasolina, el gas, la leña para construirle y prepararle el almuerzo a los muchachos que laboran. La mano de obra familiar a veces se hace escasa porque tú tienes que vivir el día a día. ¿Qué Barlovento se está viviendo? Es el día a día. Aquí la gente, aparte de la pandemia y aparte de la economía irreal y flotante que se vive en Barlovento, se hace un tanto difícil. Ahora, sí es verdad, tenemos que organizarnos, sí tenemos que organizarnos, pero la fuerza y la cabeza para poder organizarla tenía que ser, y tiene que ser una fuerza que tiene que ser de una política pública, privada, gobierno nacional, gobierno regional. Porque aquí en Barlovento se lograron esos 8 millones de kilos fermentados. ¿Por qué? Porque existía un instituto del Estado que llamaban el Fondo Nacional del Cacao, que todo el mundo lo criticó después. Pero el Fondo Nacional del Cacao, en el tiempo que estuvo, fue que logró que la mayoría de los productores de Barlovento fermentaran y presentaran un cacao de calidad. Cuando metieron la política en el Fondo Nacional del Cacao, llegó a tal que se destruyó el Fondo Nacional del Cacao. Pero instituciones como esa, cuando el amigo Alfredo hablaba de Andreina, de Francisco Betancur, de colegas que están metidos en el desarrollo. Bueno, Francisco, excelente profesional de la mano de Chocolate del Rey. La gente de Cacao San José tiene ingenieros, el misma gente de Cibén tiene ingenieros que trabajan, pero trabajan para la empresa. Y la gente de Cacao Real, que creo que Liliana y Fernanda lo conocen, son gente emprendedora y que están trabajando porque ellos necesitan. La gente de Cacao Real, por ejemplo, montó una escuela de prácticos ahí en Curiepe, en Carenero. Hay que trabajarla. Entonces yo creo que hay inversiones, pero que están inversiones que están regadas y que no se, ¿cómo que? No, tú no las ves porque no es lo mismo cuando tú visitas la parcela de Jesús y que le ves los rendimientos de Jesús y cuando ves la parcela de otro vecino que no se preocupa, que no quiere hacer nada. Entonces tú lo llamas a que se organice, entonces no, porque Jesús es de derecha o es de izquierda y yo soy de derecha o soy de izquierda. Por ahí ya no podemos trabajar en ese sentido. Bueno, Entonces, por eso necesita, Vicente, un cambio de mentalidad. Claro, y ese total. Esquema de formación. Mira, Fernando, yo en estos días comentaba con unos colegas el por qué nosotros aquí en Barlovento, porque cuando hablamos de ese plus para el cacao, la certificación de un cacao orgánico en Venezuela tiene que ser por una empresa que esté en Ecuador o que esté en Colombia o que esté en México. Y yo decía, bueno, pero si aquí en Venezuela hay técnicos y existimos técnicos que tenemos años conociendo todo lo que es la materia del cacao venezolano y nosotros no podemos certificar nuestro cacao como el mejor cacao del mundo, sino que tenemos que pedirle a un colega de Colombia, a un colega de Ecuador que venga a certificar el cacao nuestro. Para mí eso es una... bueno, o sea, que no le encuentro sentido. Nosotros hemos visto profesionales de Ecuador venir a Venezuela a tomar clases con profesionales de la talla de Catalina Ramis, que es una de las mejores genetistas de cacao de Latinoamérica, me atrevería. Claro. Claro, entonces, y está Wilmer Segara, que está exacto. Que da clases a Ecuador de lo que es fisiología de plantas. Entonces, solamente nosotros aquí, yo estoy haciendo un doctorado ahorita después de mis 60 y pico de años en la Universidad de Barlovento. Y bueno, ¿qué ha pasado con ese programa? Bueno, era un programa que venían técnicos de Cuba a dictarlo
y muchas veces a mí me daba cosa porque mejores profesionales nuestros, con mejor capacidad, entonces vení, pero era un programa de Estado, pues entonces la universidad tenía que ser representada por la Universidad de La Habana o por la Universidad de Guantánamo, no podían ser profesionales de la Universidad Central de Venezuela o de la Universidad del Zulia. A eso Entonces, vamos. ¿En Cuba hay cacao? En Cuba hay 4 granos de cacao, pero como todo aquí, de casualidad no nos trajeron a unos profesionales rusos, a unos profesionales chinos para que no vinieran a la clase. Pues. En eso es que estoy, y por eso te decía, vamos a certificar nosotros un cacao venezolano y no pedirle a Biolatina o a cualquiera de otras de esas empresas que certifican los cacaos, para que nosotros podamos decirle, mira, este cacao es venezolano, pues si este cacao es trinitario, un cruce de trinitario con criollo, es qué sé yo. Pero antes de poder certificar cualquier cacao, lo primero que tenemos que hacer es decidir, tomar la decisión y tener la voluntad de echarle para adelante, echarle mucho pichón y muchas ganas a nuestras plantaciones y aumentar la cantidad de cacao. Y yo sé que al principio el cambio puede dar miedo. Al principio podemos pensar, no lo vamos a hacer bien, no sabemos por dónde empezar. No importa, empecemos. Si nos equivocamos no importa, pero en el camino se aprende. Entonces yo creo que esa es la decisión. Te doy otro ejemplo, Liliana, para que más o menos para la próxima vez. Sí, pequeño. La Fundación Nuestra Tierra, ellos tienen un cacao y una organización buena en Maturín, no sé si la conoce. Es la señora esta que hace las ferias internacionales en el Poliedro, etcétera, etcétera. ¿Ah? La señora, ellos tienen unas plantaciones con un poquito de productores, y ya la alcaldía del municipio y la gobernación de Monagas le han certificado su zona y tiene un derecho de marca, pues, y un derecho de autor de un grupo de productores. ¿Qué hay allí? Bueno, es cuestión de trabajo, es cuestión de ver qué es lo que se puede hacer. Eso lo podemos lograr en diferentes partes del país, pero yo aquí voy y me hablo con el alcalde de mi municipio en que quiero establecer un programa de certificación o un programa de mejoramiento. Y enseguida me dice, ¿cómo no, Petit? Vamos a hacerlo. Al día siguiente no sé más nunca de él porque no soy de su tolda política. Entonces, bueno, pero entonces eso nos da más razón, Vicente. No esperes por el Estado. Vamos a comenzar por lo que podamos hacer nosotros. Gracias, claro. Vicente. Vamos a darle una última participación ya de cierre a Aquiles para que ya nos termine de dar su opinión después de haber escuchado la segunda tanda, ¿no?, de participación de ustedes, y cerramos el debate para poderlo publicar. Este debate va a salir o va a quedar publicado en el Instagram y en YouTube y en Facebook, en las páginas de Viva el Cacao. Y bueno, si quieren subirlo a alguna otra página, también está a la orden. Aquiles. Mira, creo que Yamelis López había pedido el derecho de palabra. No sé Yamelis, ¿dónde estás, Yamelis? Yo la vi que tenía la manito levantada. Yamelis, ¿quieres participar? Sí, pues quería hacer un aporte, ¿no? Un aporte como para hacer un cierre, ¿no? Yo creo que todo enmarca o todo va de la mano que nos autoanalicemos o que los productores se autoanalicen de qué es lo que están buscando, qué es lo que tienen en su entorno, ¿ok? ¿Qué es lo que tienen tangible o con qué es lo que pueden trabajar? ¿Okay? Otra cosa de lo que quería hacerles mención era de abrirnos a esos cambios, de dejar estar cerrado y sesgado a políticas públicas que quizás van a llegar muy tarde, porque bueno, estamos conscientes de que van a llegar un poco tarde, pero el cambio comienza por nosotros, de pensar de que otras personas critiquen lo que cada productor está haciendo es estar sesgado a lo que verdaderamente debe hacer. ¿Okay? Entonces hay que demostrarle a esos otros productores que el trabajo se tiene que hacer bien y, como lo dijeron anteriormente, con voluntad. Yo creo que todo enmarca a la voluntad. Si yo quiero hacer las cosas bien, solamente debo tener voluntad. ¿Ok? Y otra cosa bastante importante que lo tenía acá anotado es, si yo quiero organizarme,
trianguliza con quién quieres organizarte. Es decir, no abramos más el abanico de lo que ya, de lo que más se puede abrir, ¿no? Trabajemos con personas que estén a nuestro alcance, universidades, técnicos cercanos a nosotros. A nosotros los profesionales del agro nos encanta trabajar con los productores, pero bueno, no podemos estar en todos lados, ¿no? Entonces, yo creo que apoyándose con las universidades pueden dar con esas personas clave que los pueden orientar a lo que cada uno está buscando. Pero el consejo es analizarse qué es lo que quieren realizar y bueno, avanzar por sí mismos. Muchísimas gracias, Yameli. Tremenda participación también. Aquiles. Bueno, Liliana, sí. Yo, escuchando este segundo bloque, les digo dos cosas. Si llega el dirigente político a tratar de desacreditarlo, haga el doble del esfuerzo para que usted le demuestre a su gente que el que de verdad quiere el bien para todo es usted y no ese dirigente político. Claro. Solamente podrá caminar a su lado el dirigente político que de verdad le interese a su gente y no el que esté luchando por sus intereses personales. Con el tema de la dolarización, entendámosla, es una realidad que llegó para quedarse por mucho tiempo, yo no sé por cuánto. Entonces, más bien, aprovechemos lo que la dolarización nos puede dar. Se lo digo de esta manera. Cuando vayamos a comercializar, tenemos que exigir el pago de nuestra cosecha en dólares o en bolívares al tipo de cambio del día. ¿Por qué? Porque es que la dolarización es una realidad de nuestra economía, ya inclusive aceptado por los entes oficiales. No hay otro camino. Volví a escuchar lo de la universidad, se lo dije al principio, es que tenemos que formarnos, tenemos que capacitarnos y que hacernos más fuertes. Y ahí está ese potencial gigante de las universidades. Vamos a sumar, vamos a unirlo, vamos a traerlos para acá. Aparte, muchos de esos profesionales universitarios, probablemente algunos de ustedes son profesores, saben cuál es el ingreso de un profesor universitario. Entonces, más bien vamos a traerlo hacia acá, hacia el sector privado, y vamos a ayudarnos mutuamente. Que él tenga mayores ingresos y que explote ese conocimiento que nosotros lo necesitamos para ser más eficientes y para hacernos más productivos. En la unión está la fuerza, eso no se lo voy a recalcar. Miremos por el retrovisor para no cometer los mismos errores. Entender y aprender por qué llegamos hasta aquí y miremos hacia adelante con optimismo. Decía Yameli, el cambio empieza por nosotros. Es así. El cambio empieza por ti. Principios y valores. Sembremos confianza y cosecharemos soberanía. La solución está en nuestras manos. No esperemos a mañana ni a que lo haga otro por nosotros. Juntos lo podemos hacer. Es verdad. Oye, muchísimas gracias. Gracias a todos los participantes. Ha sido un momento sumamente sustancioso. Y les voy a decir una cosa. Quizás no se le está dando la relevancia que tiene al campo, pero al final de todo, los dólares no se comen. Lo que se come, lo que te permite vivir, lo que te permite desarrollarte, crecer, es lo que está en la tierra. Entonces, algún día, ojalá que en Venezuela se le dé al campo, a la agricultura, el valor que tiene. Es un valor que además de alimentar tu cuerpo, alimenta tu sentido de pertenencia y alimenta esa conexión que tenemos con la madre tierra. No me quiero meter a hippie, pero es así. O sea, es nuestra primera casa. Oye, hay algo muy importante, que en unas circunstancias tan difíciles como está viviendo el mundo y tan difíciles como las que viene viviendo Venezuela desde muchísimos años atrás de la pandemia, ¿verdad? El que marque terreno ahorita lo va a marcar para siempre. Sí, señor. Este es un momento donde claro, somos pocos los que estamos actuando. Somos pocos los que estamos actuando y tenemos la oportunidad de impulsar un cambio valedero. Productores, ingenieros agrónomos, presidentes de instituciones importantes como FedeAgro y las otras instituciones. Entes como Viva el Cacao, que está tratando de demostrar realidades contra las que hay que luchar. Ecuador en 25 años se montó en 300.000 toneladas sin tener la experticia que existe aquí en Venezuela. Entonces creo que sí podemos lograr esos objetivos con una palabra que voy a tomar del señor Aquiles: organización, unión, principalmente. Nuestra admiración para Ecuador, no vayan a creer que estamos picados, no.
Bueno. Gracias a todos por haber participado y por supuesto no podemos irnos sin agradecerle a nuestros anunciantes, por supuesto. Gracias a Bean2Bag, distribuidora de Ecotac, bolsas ecológicas y 100% reutilizables para almacenar, exportar y proteger la frescura del cacao venezolano, así como de otros granos, tales como el café, el arroz, el maíz y más. Pide tus bolsas a través del 0414-941-2524 y síguenos por Instagram, @Bean2Bag. Cacao Caliente fue una presentación de Viva el Cacao.